Ok, Ahí está. ok, gracias. Ahora te dejo seguir hablando, perdón. Sí. Como les decía, ¿no? Siempre es bueno saber que estamos en la escuela de Juan Diego, donde estamos aprendiendo a dar las ejercitaciones de Juan Diego, ¿no? Y el que nos enseña es el Señor, realmente, para darlas bien. Y estamos aprendiendo. Yo hoy hago el ejercicio como si fuese ustedes un público extraño, ¿eh? Entonces yo estoy dando ejercitaciones. Después cada uno, como la dio el otro día Graciela, Grace, dio su ejercitación de contemplación como un ejercicio, como una práctica. Y es bueno siempre pensar esto. Cuando damos una ejercitación, cada uno que la prepara, son tres puntos. Una presentación del tema, el anuncio, una práctica, la encarnación, y un diálogo espiritual grupal, que es el poner en común, ¿no? Lo que Bernardo llama la visitación, ¿no? Encontrarnos. Entonces, son tres puntos siempre: presentación del tema, práctica a trabajar y diálogo espiritual grupal, para poner en común. Yo voy a hacer lo mismo, ¿no? Todo esto en un clima de oración. Y como yo voy a dar hoy como este ejercicio, ¿no? Como una práctica para que todos aprendamos, ¿no? Voy a hablar sobre oración contemplativa, ¿no? Entonces, que es el tercer ejercicio, la tercera ejercitación de Juan Diego es oración contemplativa, ¿no? Y yo voy a seguir este método de presentación del tema, práctica del tema y poner en común con diálogo espiritual grupal. Los tres puntos, siempre los tres puntos. Todo esto en un clima de oración, porque estos no son temas teóricos, son temas del corazón. Por eso una ejercitación puede durar meses, si el corazón lo necesita. Son tiempos del espíritu, no son tiempos de la cabeza, son tiempos del espíritu. Entonces, las ejercitaciones espirituales de Juan Diego también son así, ¿no? Son espirituales. Hoy voy a empezar con esta oración contemplativa, ¿no? Que es la tercera ejercitación de Juan Diego. Para comenzar en un clima de oración, porque todo esto es un clima de oración importantísimo para que baje el corazón, voy a leer un pasaje de la oración de Jesús. Jesús oró de muchas maneras, con gozo, con alegría y con dolor también. Yo elegí uno con dolor, porque para ser más crudo, no sé por qué. Pero me gusta la oración en el huerto de los olivos, cuando Jesús se prepara con su oración a vivir la pasión y luego la gloriosa resurrección. Entonces, esto se encuentra en Lucas capítulo 22. Yo la voy a leer despacio y después cada uno de ustedes, si quieren, dicen alguna palabra que más les llega al corazón de las que escucharon, ¿no? De la lectura. Un rato así de oración. Voy a leer este pasaje de la oración de Jesús en el huerto de los olivos, según San Lucas. Salió y se dirigió, según costumbre, al monte de los olivos, y le siguieron los discípulos. Al llegar al lugar les dijo: oren para no caer en la tentación. Se apartó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra, se arrodilló y oraba: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Se le apareció un ángel del cielo que le dio fuerzas, y en medio de la angustia oraba más intensamente. Le corría el sudor como gotas de sangre cayendo al suelo. Se levantó de la oración, se acercó a sus discípulos y los encontró dormidos, de tristeza, y les dijo: ¿por qué están dormidos?
levántense y oren para no sucumbir en la tentación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Voy a leerlo una vez más. Salió y se dirigió, según costumbre, al monte de los olivos, y le siguieron los discípulos. Al llegar al lugar les dijo, oren para no caer en la tentación. Se apartó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra. Se arrodilló y oraba, Padre, si quieres aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Se le apareció un ángel del cielo que le dio fuerzas, y en medio de la angustia oraba más intensamente. Le corría el sudor como gotas de sangre cayendo al suelo. Se levantó de la oración, se acercó a sus discípulos y los encontró dormidos de tristeza. Y les dijo, ¿por qué están dormidos? Levántense y oren para no sucumbir en la tentación. Palabra de Dios. Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El ángel del cielo le dio fuerza. Oren para no caer en la tentación. Levántense, oren para no caer en tentación. Oren, No se haga mi voluntad, sino la tuya. Aparta de mí esta copa, si quieres. No se haga mi Padre, voluntad, sino la tuya. levántense y oren. Padre, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. no se haga tu voluntad sino la tuya. Oren, Para no sucumbir en la tentación. Le corría el sudor como gotas de sangre. Oren para no caer en tentación. Oren, Despiértense. Oren, Levántense. oren para no caer en tentación. Padre, Que se haga tu voluntad y no la mía. que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Amén. Se haga tu voluntad y no la mía. Padre,
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. como era en el Principio, ahora y ahora y siempre, siempre, por los siglos de los Amén. siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el Era principio, Ahora ahora y y siempre, siempre, por por siempre, los los siglos por de los siglos. los siglos Amén. de siglos. los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como Fuera en era un En el en el principio y principio, siempre, ahora por y los ahora y siglos por de siempre, los los por los siglos. siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, ya hemos visto la primera ejercitación sobre María, la Virgen María y nosotros, ¿no es cierto? Nuestra espiritualidad mariana. Somos marianos, vivimos en María. Luego vimos contemplación, ¿eh? La última, compartimos contemplación. Ahora vemos oración contemplativa en esta tercera ejercitación, oración contemplativa. Bernardo nos dice que sobre oración contemplativa, que orar es comunicarse con Dios. Eso es la oración. Es un diálogo con Dios. Un diálogo con Dios. En la oración necesitamos la fe, la esperanza y el amor, porque en eso se fundamenta nuestro obrar cristiano. La gracia de Dios es la vida de Dios en nosotros. Dios habita en nosotros y Él está con nosotros y en nosotros, nos inhabita, somos templos de Dios. Y nuestro actuar en Dios arranca, lo primero que hace nuestro actuar en Dios es la fe, la esperanza y el amor. Es el primer actuar, el más básico, el más fundamental. De ahí surgen todas las otras cosas, los dones, las gracias, los frutos de la gracia, etc. Pero el primer actuar de nuestra alma sobrenatural es la fe, la esperanza y el amor. Estos son los dones que el Espíritu Santo, estas virtudes nos las da el Espíritu Santo y nos relacionan inmediatamente con Dios ya en la tierra. La fe con la certeza de la verdad que se nos revela. La esperanza poseyendo aquello que será nuestro para siempre. Y el amor viviendo a Dios que es amor. Esta fe, esperanza y amor, por eso se llaman virtudes teologales, porque no solamente vienen de Dios, de Teo Dios, sino que nos relacionan de una manera inmediata ya en la tierra con Dios. Luego será plenísimo, pero ahora ya gustamos de Dios. Nuestra fe, nos enseña Bernardo, se va enamorando y llenando de esperanza. Nuestra fe se va enamorando y llenando de esperanza. Y por lo tanto, nuestra oración, nuestro diálogo con Dios, se va haciendo contemplativo, porque como vimos la vez pasada, la contemplación es fe enamorada en primicia de esperanza. Entonces, es una oración que se va enriqueciendo en la fe, en la esperanza y en el amor. Es una oración que se va enriqueciendo y haciéndose contemplativa, porque la contemplación es un don de Dios que se nos da al corazón y que transforma nuestro corazón. Y cuando nuestro corazón es contemplativo, nuestra vida es contemplativa y nuestra oración es contemplativa, porque hemos recibido el don de la contemplación, la fe enamorada en primicia de esperanza. Entonces, oración contemplativa
es relación y comunicación con Dios, de quien sabemos que nos ama y a quien nosotros amamos. Oración contemplativa es relación y comunicación con Dios, que sabemos que nos ama y que nosotros amamos. Entonces podemos decir tres cosas de la oración. Primero, oración es toda relación personal, consciente y libre que tengamos con Dios durante el día. Toda relación personal que tenemos con Dios durante el día, estemos trabajando, andando en la calle o rezando, toda relación que tengamos con Dios consciente y libre, eso es oración contemplativa. Segundo, la oración también son tiempos fuertes de amistad e intimidad con Dios. Son tiempos fuertes de amistad e intimidad con Dios. Si lo amamos mucho a Dios, ¿cómo no vamos a querer tener ratos a solas con Él? Como lo tienen los esposos, los tienen los amigos, para compartir, ¿no es cierto? Así también con Dios de una manera especial. La oración son tiempos fuertes de amistad e intimidad con Dios. Y tercero, la oración son diferentes modos y formas de relacionarnos con Dios. La oración son diferentes modos y formas de relacionarnos con Él, porque a veces son en silencio, a veces son habladas, a veces podemos cantarle a Dios, y siempre que cantamos somos muy bien entonados, porque nos escucha Dios y Dios nos ama. Así que podemos cantarle con todo el corazón a Dios, siempre. Y eso es la alabanza también. Son formas de orar, una silenciosa, otras alabanzas, otras acción de gracias, otras son peticiones, otras son arrepentimientos, pedir perdón, etcétera, ¿no es cierto? Otras son cosas de amigos, quejas de amigos, porque a veces con Dios tenemos nuestras discusiones, y así es con Dios. Es una relación de amistad que tiene distintos modos y formas en la relación con Él. Entonces son tres formas de hablar de qué es la oración. Primera forma es toda relación personal, consciente y libre que tengamos con Él durante el día. Tiempos fuertes de amistad e intimidad con Él. Diferentes modos y formas de relacionarnos con Él. Esto es la oración. Como bien sabemos, hay dos formas fundamentales de oración, que es la Eucaristía y la palabra de Dios. El pan de la Eucaristía y el pan de la palabra. Esas dos mesas, la Eucaristía y la palabra, siempre nos van a alimentar en la oración, siempre nos van a hacer crecer en la oración. Y cuanto más frecuente sea eso, más vamos a la fuente que más nos alimenta. Entonces, las dos formas fundamentales de la oración son la Eucaristía y la palabra de Dios. Esto es la oración. En la oración, como bien sabemos, es algo bien real. Hay dificultades. Hay un dicho de un padre del desierto que decía, entre todas las luchas, la que más sé que es la más fuerte es la de la oración, porque ahí el diablo me ataca como nunca. Dicho del padre de la iglesia, ¿no? Porque ahí sabe el malo que ahí nos hacemos fuertes. Entonces ahí nos ataca más, y ahí es la mayor lucha, la de la oración, porque ahí nos hacemos fuertes en el Señor, sin duda.
Entonces, dificultades de la oración. El sueño, muy común. Tentaciones, porque nos tienta el otro. Tentaciones. Distracciones. Es muy consolador escuchar a los monjes que dicen, los monjes de clausura dicen, la peor lucha son los divagues, las distracciones. Y uno se qué suerte, porque por lo menos a mí me consuela mucho, porque a veces vaya a saber dónde estoy, ¿no? Y digo que estoy rezando. Pero bueno, uno se distrae, igual hay que aterrizar, ¿no? Cuando uno se da cuenta que está distraído, cuando uno se da cuenta que está en otra, hay que aterrizar, aterrizar. Quien sabe leer de vuelta la palabra de Dios, quien sabe anotar algo escrito, aterrizar, ¿no? Entonces son las dificultades de la oración. Y Bernardo dice, bueno, si tenemos dificultades, buscarles las causas a estas dificultades para solucionarlas. Por ejemplo, si una dificultad mía es el sueño, no poner mi oración antes de dormir, porque me voy a quedar dormido. Si es el sueño mi dificultad, entonces poner otra hora para el encuentro íntimo con Dios. Entonces buscar las causas, solucionarlas, y yo agrego tener paciencia, tenerse paciencia. Saber que la oración no es nuestra, es el Espíritu Santo el que ora en nosotros. Nuestra imperfecta oración está tomada por el Espíritu Santo porque es Él el que ora en nosotros y no somos nosotros los que oramos. En todo caso, colaboramos y somos parte del Espíritu Santo, ¿no? Pero es Él el protagonista en la oración. Por eso digo tenerse paciencia, ¿no? Porque uno se ve tan imperfecto, al menos yo. Después hay excusas para no orar. Esta es una excusa muy común, no tengo tiempo. Eso es muy común porque hoy vivimos en un mundo con mucha velocidad, mucha velocidad. Entonces digo, no tengo tiempo, tengo tantas cosas que hacer, importantísimas, ¿no? Siempre, y no tengo tiempo para orar. Y Bernardo dice, no es cuestión de tiempo, es cuestión de amor. Punto. No hay nada que decir frente a eso. No es cuestión de tiempo, es cuestión de amor. Y para el amor siempre hay tiempo. También en esto recuerdo algo, cosas que se me vienen ahora, ¿no? Un sacerdote decía que no tenía tiempo para tantas cosas que el pobre sacerdote tenía que hacer. Y otro sacerdote más viejo le dijo, mira, me pasaba lo mismo, pero decidí rezar 1 hora por día y tengo tiempo para todo. Ese fue el consejo que le dio el sacerdote más viejo al más joven. Decidí rezar 1 hora por día y ahora tengo tiempo para todo. Otra de las dificultades muy comunes es decir, no siento nada. Y el amor es querer más que sentir. Y es así porque el amor tiene su sede en la voluntad. El amor, la caridad, tiene su sede, es el lugar donde actúa, es en la voluntad del ser humano. Se trata de querer, no de sentir. Entonces, la oración es un querer estar con Dios. Si siento, mejor, más lindo. Y si no siento, me las aguanto. Es secundario el sentimiento. Dicen que en la vida espiritual, cuando uno va creciendo, la última facultad en integrarse son los sentimientos. Así que hay que tener paciencia, ¿no? Para integrar los sentimientos.
Lo más importante, lo que nos guía es el querer y el entender hacia dónde vamos y qué queremos. Luego se integrará el sentimiento. Si uno persevera en la oración, aunque no sienta nada, su oración va por el mejor de los caminos. Si uno persevera en la oración, aunque no sienta nada, va muy bien. Porque el que persevera en la oración triunfa. El que persevera en la oración triunfa. Siempre va a llegar a la fuente. Como diría Santa Teresa de Ávila, ¿no? Siempre tener una determinada determinación de no dejar la oración hasta llegar a la fuente. Que nada me detenga, que nadie me detenga. Santa Teresa dice, así se caiga el mundo, yo sigo en lo mío, en la oración. Porque eso nos lleva a la fuente, que es el Señor en nosotros, la fuente. Entonces, repito, si uno persevera en la oración, aunque no sienta nada, su oración va por el mejor de los caminos. Jesús es el único orante. Nosotros participamos de su oración. Jesús es el único orante, nosotros participamos de su oración. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos partes de Cristo. Él es el orante, nosotros somos orantes en el orante, que es Cristo. Y Él nos da su espíritu para que ore en nosotros. Jesús es el único orante, nosotros participamos de su oración. Jesús, orante y maestro de oración. Nos enseña primero con su ejemplo y su vida y luego con sus palabras a orar, Jesús. Hay muchas citas bíblicas en esto. Muchísimas, ¿no? No las doy en este momento, pero hay muchísimas. De Jesús orante y maestro de oración. Y por último, todo lo hacemos en María. Nuestro caminar es un caminar en María. Por lo tanto, el corazón inmaculado de María es el mejor lugar para encontrarnos con Jesús. Y si no lo encontramos ahí, lo buscamos en otros lugares, pero de la mano de María. De la mano de María. En María. Qué bueno es tener un rincón en nuestras casas donde sea nuestro encuentro con el Señor. Qué bueno es tener un pequeño oratorio, un pequeño contemplatorio, cada uno a su gusto y posibilidades, donde nos encontramos a diario con el Señor. Bueno, estas son algunas ideas, ¿no? Las ideas principales de la ejercitación de Bernardo. La dije muy resumidamente para no cansar al público. Ustedes las pueden leer en la tercera ejercitación, oración contemplativa de ejercitaciones de Juan Diego, ¿no es cierto? Hasta aquí vamos bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Después vamos a hacer comentarios, pero primero quiero saber si hay alguna duda, pregunta. Si no hay, mejor. Si hay alguna duda, pregunta, me la hacen. Yo a lo mejor preguntar que decías de la tentación, ¿no? En la oración del malo y también después, bueno, el tema de por ahí de uno no concentrarse y de la distracción. ¿Qué diferencia hay en esos dos?
A ver, de vuelta, Lauri, de vuelta. Vos decías que en el momento de la oración, que puede pasar que el malo como que interfiera en nuestro momento de oración, y por otro lado, por ahí que uno no esté concentrado, ¿no? Entonces, Uno se ¿qué diferencia? distrae. Sí, pero ¿qué diferencia hay en eso? Sí, No, sí, no va de la mano también por ahí. sí. Ahí está el discernimiento espiritual, ¿no? De cada uno. Y en el discernimiento espiritual uno se da cuenta cuando es uno mismo, ¿no es cierto? Y cuando es algo ya más fuerte, con una fuerza más fuerte que exterior, viene de afuera, que sería del malo, ¿no? A veces somos nosotros mismos que nos distraemos. Y otras veces es el malo que nos tienta y uno lo siente, por discernimiento uno se da cuenta que tiene mal por olfato, ¿no? Se da cuenta que ahí está metiendo la cola al malo, ¿no? Pero a veces es muy parecido las dos cosas. Y a veces el malo se aprovecha de nuestras debilidades para tentarnos. A un distraído como yo lo tienta con la distracción. Y cada uno, ¿no? Tiene sus puntos débiles. Pero ese discernimiento uno se va dando cuenta que tanto la carne de uno, las debilidades de uno, como el malo que siempre se aprovecha, van muy parejos, ¿no? Muy de la mano. Acá está. ¿Está bien? ¿Respondí bien? Ay. Sí, sí, sí. Ah. Porque a mí me pasa por ahí que estoy rezando y me pasa esto que la cabeza, o sea, se me va pensando en otras cosas, no sé, del que tengo que hacer y todo, y es como que uno trata de volver, ¿no? En lo que está, porque me Sí, enoja eso cuando estoy rezando, sí, que la sí, cabeza se me dispara para cualquier lado. Entonces, nada, quería saber esa diferencia sí. de lo que Los, estabas los diciendo. monjes de clausura dicen que el divague es la dificultad más frecuente que tienen. El Ay, divague. Los sí, monjes de clausura dicen eso, que el divague, la distracción, es lo más común que tienen que mm, pelear en la oración. sí, sí, sí. Pues me pasa a diario por eso, y eso me Sí. enoja. Ahí está lo que dice Martín, ¿no? Tenerse paciencia, no te enojes, tenete paciencia, ¿no? Entregáselo al Señor y decir, bueno, esta es mi pobreza, dame tu riqueza y no Exacto. tenete paciencia, me encantó eso, Martín. Sí, perseverar, perseverar y perseverar. Y saber que más allá de las distracciones, más allá, el Espíritu Santo sigue orando en nosotros. Él sigue orando en nosotros. Y hay veces que de una oración imperfecta, distraída o muy pensante, a veces eso me pasa a mí también, a veces muy racional, sin embargo da buenos frutos. No fue perfecta, pero fue oración. Igual uno siempre aspira a mejor, ¿no? A más perfección. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, voy a dar un ejemplo, a poner un ejemplo ahora, un gran santo que es San Agustín de Hipona, ¿no? San Agustín, como maestro de oración, ¿no? Por supuesto se lo saco a Bernardo también esto, pero sin decir nada, ¿no? Y, y San Agustín lo asocio con nuestro Papa León XIV, que es agustino, es religioso agustino y Papa, ¿no? Entonces me inspiró nuestro Papa, cuando vi al Papa salir por primera vez, apenas lo vi dije, este hombre es un místico. Pensé eso, cada uno piensa algo, ¿no? Yo pensé eso. Así que bueno, él me inspira mucho, me inspira, el Papa León. Así que bueno, busqué las enseñanzas de San Agustín sobre la oración. ¿Eh? Primero saber que San Agustín vivió
nació en el año 354, en el siglo IV, en Argelia, en el norte de África, y murió siendo obispo en el año 430, también en el norte de África, en Argelia también, en otro lugar, pero en Argelia también. Bueno, esta fue la vida de San Agustín, y más que la vida, voy directamente a su enseñanza sobre la oración, porque la vida más o menos la conocemos. Entonces, San Agustín es un gran maestro de la oración. Tal es así que la iglesia lo llama el doctor de la oración cristiana. El doctor de la oración cristiana. Entonces, ¿qué nos dice San Agustín sobre la oración? Nos dice lo siguiente: la oración es conversación con Dios, es conversar con Dios, conversación con Dios. Con un Dios que nos inhabita y desea relacionarse con motivos, y con nosotros, perdón. Con un Dios que nos inhabita y desea relacionarse con nosotros. Por eso tener el corazón espacioso es tener a Dios infundido en el corazón para que hablemos interiormente con Él. Voy a leerlo de vuelta. La oración es conversación con Dios, con un Dios que nos inhabita y desea relacionarse con nosotros. Por eso tener el corazón espacioso es tener a Dios infundido en el corazón para que hablemos interiormente con Él. Quien vuelve a su corazón y es fiel, encuentra allí a Cristo que le habla y enseña interiormente en el silencio. Quien vuelve a su corazón y es fiel, encuentra allí a Cristo que le habla y enseña interiormente en el silencio. Y la respuesta del orante es clamor del corazón, clamor del corazón. Bien con voz audible o silenciosa. Este clamor del corazón es un pensamiento vehemente que cuando se da en la oración expresa el gran afecto del que ora y pide, de suerte que no desconfía de conseguir lo que pide. Se clama con todo el corazón cuando no se distrae en alguna otra cosa. Es un poco la definición de oración que nos da San Agustín. ¿Quieren que la lea de vuelta? ¿La leo de vuelta? La oración es conversación con Dios, con un Dios que nos inhabita y desea relacionarse con nosotros. Por eso, tener el corazón espacioso es tener a Dios infundido en el corazón, para que hablemos interiormente con Él. Quien vuelve a su corazón y es fiel, encuentra allí a Cristo que le habla y enseña interiormente en el silencio. Y la respuesta del orante es clamor del corazón, bien con voz audible o silenciosa. Este clamor del corazón es un pensamiento vehemente que cuando se da en la oración expresa el gran afecto del que ora y pide, de suerte que no desconfía de conseguir lo que pide.
Se clama con todo el corazón cuando no se distrae en alguna otra cosa. Es un poquito lo que dice San Agustín de esa conversación con Dios que está en el corazón, ¿no? Cristo en el corazón. Y ahí se da la conversación con ese Cristo que hace espacioso nuestro interior. ¿Cómo tomás la palabra espaciosa en concreto? Que cuando yo pienso, ¿no? Me quedé pensando lo mismo, que pienso que cuando uno descubre que adentro de uno está Dios, dice, wow, qué grande es el corazón. Ah, claro. Como que te enganchás. Claro, claro, Eh, exacto. Este pasaje, Martín, está escrito en el ejercicio No, o lo saqué de este otro libro, ah, de Bernard. ¿cuál? La soledad y solidaridad. Sí, en la página Sí, bien, 146, bien. 146, página 146. Dentro de la ejercitación de oración contemplativa. Sí, pero lo Ok. saqué sin decir nada porque estoy con lo de Juan Diego y me salté para buscar Sí, material. no, porque es tan lindo Sí, está en la página esta, 146 y siguientes sí, ok, ya veo. Sí, de En Soledad y Solidaridad. sí, Es la enseñanza agustiniana de la oración contemplativa. hermoso, hermoso. Ahí lo pueden encontrar. Después San Agustín va a decir que hay 4 características en la oración principales. 4. Primero, la interioridad. Nos inhabita Dios. Somos templos de Dios. La interioridad. La teologalidad. Fe, esperanza y amor. Virtudes teologales. La teologalidad. La continuidad. Ahora vamos a hablar de eso. Continuidad, oración continua. Las 24 horas, digo yo. Mm. Yo Ser digo oración, en ser oración. oración. La continuidad. Y por último, el cuarto es transformación del orante. La oración Mm, nos transforma en mm. Cristo Jesús. Cristianos y cristianas en Cristo Jesús. Es transformante. Entonces, voy a leer unos pasajes sobre cada una de estas 4 características. La primera que dije fue la interioridad. Bueno, la interioridad es lo que vimos recién. Por eso el espacioso corazón, ¿no? La interioridad es justamente la nota que resalta en esa definición que di recién, ¿no? Quien vuelve a su corazón y es fiel encuentra así a Cristo que le habla y enseña interiormente en el silencio. Y la respuesta del orante es clamor del corazón, bien con voz audible o silenciosa. Y me hace acordar ahora otra frase de San Agustín que dice, ¿por qué buscas afuera lo que tienes dentro? La interioridad es muy fuerte en San Agustín. Charlamos, conversamos, dialogamos con quien está dentro nuestro, porque nos inhabita Dios, porque somos templos de Dios. Cristo está en el corazón. Esto de aquí, Martín, eh, aquí hay algo muy importante, es decir, es fe pura, o sea, es fe, amor y esperanza, o sea, que es fuertísimo eso. Silvana, justo viene eso ahora. Sí, Justamente te estás adelantando, estás diciendo lo que va a decir San Agustín ahora. El segundo punto, como decís, es la
teologalidad, de las virtudes teologales. Primero, Claro. interioridad. Segundo, teologalidad. Les leo sobre la teologalidad. Les leo sobre las virtudes teologales, según San Agustín. Las virtudes teologales dan alas para subir con el corazón, con el afecto bueno, en fe, esperanza y caridad, con el deseo de la inmortalidad y de la vida eterna. La fe, pues, la esperanza y la caridad hacen llegar a Dios al que ora, es decir, al que cree, espera y desea. Lo que decía recién Silvana. Este ascender a Dios o este irse hacia adentro es de fe, de esperanza y amor. Para que oremos, creamos, y para que la misma fe no pierda su fuerza, oremos. Para que oremos, creamos, y para que la misma fe no pierda su fuerza, oremos. La fe derrama la oración. La oración derramada consigue la firmeza de la fe. La fe derrama la oración. La oración derramada consigue la firmeza de la fe. Se mutualimentan, fe y oración. No hay oración sin fe y la oración hace crecer la fe. La caridad es quien más nos eleva. El amor santo eleva a las cosas superiores e inflama con deseos de lo eterno y los aviva para las cosas que no pasan, y de lo profundo del abismo levanta hacia el cielo. La fe piadosa no quiere estar sin la esperanza y la caridad. Así pues, el hombre fiel debe creer lo que todavía no ve, de tal modo que espere y ame la visión. La visión. En resumidas cuentas, la fe cree, la esperanza y la caridad oran, pero sin fe no pueden hacerlo. Y por esto, la fe toma parte en la oración y ella también ora. Por eso, ora con esperanza, ora con fe y con amor, ora con urgencia y paciencia, ora como pobre. Qué lindo. Por suerte Excelente. lo pueden leer acá, porque es muy rico. Es elevadísimo. Entonces, Habría una pregunta, pero te la hago al final. no, hacela, si querés. Porque aquí se une con el discernimiento, ¿no? Yo en fe está Jesús en mi corazón y hablo y hay respuesta, pero esa respuesta es de lo que deseo, mi cabeza, o es realmente la respuesta del Señor en mí, ¿no? Entonces ahí el salto es la fe, ¿no? Bueno, Señor, me fío que eres tú, ¿no? Está muy bien, Pero por los frutos se ve, ¿no? está muy bien. Entonces dejar el tiempo para que madure esa palabra y luego si se Exacto, hace vida, eso es. ¿Es así? exacto. Es así, Ok. exacto, exacto. Entonces dije, primer característica en la oración según San Agustín es la interioridad.
Segundo, las virtudes teologales. Tercero, la oración continua, continuidad. Voy a leer sobre esto, sobre la oración continua. Y así como las virtudes teologales son hábitos en la oración ha de ser también habitual en el cristiano. Es decir, la oración ha de ser continua. ¿Pero cómo? La respuesta de San Agustín no se hace esperar. Deseándola. Hicieres lo que hicieres, si permanece en ti el deseo de aquel descanso, la vida eterna, sin interrupción oras. Si no quieres cortar tu oración, no interrumpas tu deseo. Tu continuo Total. deseo es la voz continua de tu alma. Callarás si dejares de amar. El frío de la caridad es el silencio del corazón. El ardor de la caridad es el deseo del corazón. Si siempre permanece la caridad, siempre clamas. Totalmente. Hasta la misma alabanza puede ser ininterrumpida. El hombre puede vivir todo él abandonado a Dios. Y alabar es orar. Y se alaba viviendo bien. Y se vive bien alimentando buenos pensamientos. Ahí está. Entonces, nos enseña San Agustín que si el deseo de la vida eterna o del Dios eterno permanece en el corazón, nuestra oración es continua. Así estemos haciendo lo que estemos haciendo, porque es como una lámpara encendida, ¿no? El deseo vivo en el corazón. Y él dice, si permanece en ti el deseo de aquel descanso, la vida eterna, sin interrupción oras. Si no quieres cortar tu oración, no interrumpas tu deseo. Tu continuo deseo es la voz continua de tu alma. Entonces, esa es la oración continua, ¿no? Ujú. Y después más adelante dice que la alabanza con- continúa en nuestra vida cuando obramos bien, con una vida buena, cuando hacemos nuestros deberes de la vida, estamos alabando a Dios. Y se vive bien alimentando buenos pensamientos, termina, ¿no? La alabanza se prolonga en la vida buena y en los buenos pensamientos. Y también lo cuarto era que la oración transforma al orante. Dice San Agustín, en nuestra oración se efectúa la conversión de nuestro corazón a Dios. Y en esta misma conversión se purifica el ojo del corazón. En nuestra oración se efectúa la conversión de nuestro corazón a Dios. Y en esta misma conversión se purifica el ojo del corazón.
Nuestro quehacer en esta vida consiste en sanar el ojo del corazón para poder ver a Dios. La oración encausa nuestro corazón hacia Dios y en esta conversión se purifica el ojo interior. Esto significa que la oración es una realidad cordial, o sea, del corazón, y transformante. No solamente la oración nos convierte a Dios todos los días, sino también va purificando el ojo interior, que viene a ser la contemplación, ¿no? El mirar con una fe enamorada, ¿no? Con el corazón. Entonces, las características de la oración en San Agustín son interioridad, teologalidad, virtudes teologales, continuidad, oración continua, y transformación de quien ora, del orante, conversión del corazón, para purificar la mirada del corazón, la mirada del ojo interior. Martín, cuando es constante la oración, ¿no? Lo que dice Santo Agustín, y lo que tú dices, diferentes formas de oración, también el trabajo, todo, pero hay que tener también conciencia de querer orar, es decir, que eso Deseo. que estamos viviendo es lo hacemos oración, es decir, es tomar conciencia de querer hacer la oración o Sí. simplemente dejas vivirlo tranquilamente. Y San Agustín nos dice que justamente Desearlo. cuando uno quiere orar siempre, San Agustín nos lleva más hondo y dice, el deseo del El deseo. corazón es la oración continua. Desear a Dios, eso Sí. es la oración continua, desear a Dios. Eso. O sea, invocándolo todo, ¿no? No, Señor, sí. Vos cualquier trabajando, sí. cocinando, Sí. pero tu Sí, deseo sí, sigue haciendo. sí, pero como diciendo, en ese diálogo continuo, ¿no? Con Claro, él. porque había un santo que decía, orar continuamente es tener el deseo de que cuando pueda orar, voy a orar. Y mientras tanto, mientras no pueda orar, estoy orando. Qué Me lindo. gusta, me Sí. gustó muchísimo eso. Y cuando pueda orar, voy a orar. Pero cuando no puedo orar porque No tengo que puedo hacer orar las cosas de mi trabajo, está mi corazón orando. Es un orando. deseo, es algo más El profundo. deseo. Es como una intención del corazón. La intención de orar siempre, de estar siempre con Dios, de orar siempre, de estar comunicado con Él, hablando con Él. Y como uno no puede hablar todo el tiempo, le ofrece las cosas que está haciendo como una alabanza, como una oración. Y ese es el Oración. deseo, y ese es el deseo de Dios. Y Que eso todo es contemplación. Y claro, esa es esa vida contemplación. contemplativa. Esa es Ver con los ojos de Dios. vocación contemplativa, ¿no? Exacto. Esa es la vida contemplativa de todo bautizado y bautizada. Es transformar el corazón. Yo pienso que el don de la contemplación nos transforma el corazón. Sí. Y hagamos lo que hagamos, inclusive si dormimos, somos Vamos. contemplativos. Yo digo 24/7. Sí. Más Qué moderna. lindo. María era contemplativa 24/7, Sí. Sí. porque su corazón era contemplativo. Entonces Bernardo dice, en la solidaridad somos contemplativos, en la soledad somos contemplativos,
En la relación con los otros somos contemplativos, porque nuestro corazón es contemplativo. El que recibe el don, recibe una transformación del corazón, y ese don permanece para siempre. Entonces, la otra vez se me ocurría decir, ¿no? Que para recibir el don de la contemplación, uno debe orar mucho. Y cuando lo recibe, para cuidar el don de la oración, de la contemplación, uno tiene que orar mucho. Para recibirlo y para después cuidarlo. Cuidarlo. Es un tesoro que tenemos que cuidar. Y la oración cuida de ese tesoro que es la contemplación, que es un nuevo mirar, es una fe enamorada, es una sabiduría de Dios derramada en el corazón. Entonces, esa fe enamorada en primicia de esperanza es un don de Dios y hay que cuidarlo. Y yo digo, ¿cómo cuidarlo? Con la oración. Mm. Cada uno le pone sus palabras, ¿no? Está muy bueno, muy bueno. ¿Estamos bien en el tiempo? Sí, ¿no? ¿Sigo? ¿Un Está poquito más? buenísimo. Sí. Bueno, yo tenía un plan. A ver. Mi plan ahora era, bueno, yo voy a compartir mi testimonio de oración, mi camino ahora, pero la próxima vez lo hacen ustedes, ¿sí? Entonces Dale. le dejo un deber para el hogar, tarea para el hogar. Primer punto, ¿cómo comenzaste a orar? ¿Cómo comenzaste a orar? Y segundo punto, ¿cómo es tu modo de orar actual? ¿Cómo es tu oración actual? El primero es cómo empezaste a orar. El segundo es cómo es tu oración actual. Eso es para la próxima vez, ¿eh? El próximo encuentro vamos a compartir nuestro camino de oración de cada uno y cada una. Los que quieren, siempre con libertad, ¿no? Bueno, yo con libertad voy a decirles cómo es mi camino de oración. Ya lo conté varias veces, pero bueno, lo quiero mucho porque lo busqué mucho. Bueno, bueno, eh, yo siempre me gusta decir mi edad, yo tengo 72 años ahora. Cuando yo tenía 18 años, de los 18 a los 23 años, yo buscaba y buscaba sin saber qué estaba buscando. Pero eran búsquedas tan grandes que yo no sé cómo no me volví loco del todo. Dios tuvo piedad de mí. Y búsquedas muy fuertes y muy angustiantes. Entonces tenía mi barba, parecía un joven que tenía sus búsquedas, pero era muy fuerte interiormente. Buscaba y buscaba. Buscaba en la política, buscaba en alguna novia, que nunca, con ninguna me jugué, amigobias tuve, buscaba en el estudio, estudiaba medicina, tenía algunas changas de trabajo para ganar unos pesos, etcétera, pero era una búsqueda, nada me conformaba, nada me respondía. 18, 23 años, o sea, muchos años que para mí fueron muchos, 5 años no es tanto, pero es mucho cuando es intenso. Y bueno, y a los 23 años, Patti Kistenmacher, vecina mía y amiga mía, me invitó a un grupo de oración y yo dije, bueno, voy, una cosa más, ¿no? Había hecho yoga, tantas cosas, y me fui al grupo de oración y me dio un poquito de paz, un poquitito de paz me dio. Era oración espontánea que hacíamos en la casa de Patti, a la vuelta de mi casa. Eran un grupo de más chicas que varones, cosa que me gustaba y me sentía bien.
y 2 veces por semana era lindo. Y cantábamos, orábamos, y eso me daba una cierta paz, un poquito de paz. Luego, Patti, mi amiga, me dice si quería conocer al sacerdote que había fundado estos grupos de oración, que era el Padre Tello, y yo fui a Los Toldos, a un retiro, eran todas mujeres y yo, a Los Toldos, y ahí estuve 3 días con el Padre Tello. Y conocerlo a Tello fue tan grande para mí que me despertó una vida nueva, totalmente, un horizonte totalmente nuevo. Ahí fue, en esos 3 días fue mi vocación y mi conversión. En esos 3 días en Los Toldos, gracias al Padre Tello. Pero igual mi corazón no tenía paz. Las preguntas existenciales seguían en mí. Y bueno, lo conocí a Bernardo y a Soledad Mariana, y Bernardo decía que había que orar, para encontrarse con Dios había que orar a solas con la Biblia. Y yo decía, uy, no, más soledad no quería yo, ¿no? Ya venía con mucha soledad interior, ¿no? Como para más soledad. Y Bernardo insistía que había que orar con la oración bíblica y así, que la gota que cae hasta que perfora la piedra, la roca, uff. Y decía 2 cosas que me eran muy fuertes, Bernardo, que el que persevera triunfa en la oración, el que persevera triunfa. Y también decía que la oración no son sentimientos, es fe, esperanza y amor. Aunque parece que no pasa nada, pasa mucho en el alma. Aunque parece que no pasa nada, pasa mucho. Eran 2 enseñanzas de Bernardo. Y que había que orar a solas y perseverar. Bueno, yo decidí entonces, a los 23 años, encerrarme en mi cuarto 1 hora a la mañana, 1 hora entera, a orar como pueda, con la Biblia. Y lo hice 1 hora, y a veces oraba 1 hora y 10, porque yo decía, si yo soy generoso con Dios, Dios no se va a dejar ganar en generosidad. Y yo no sentía nada, era una piedra, un mármol frío. Lo único que sentía era mi reloj que hacía tic-tac y no se pasaba más la hora. Y la hora era eterna y bueno, 1 hora todos los días. Así estuve 4 años, 4 años. Perseveré por la gracia de Dios 4 años. 1 hora, 1 hora y 10 a veces, en mi cuarto encerrado. Después salía. Y después de los 4 años, hice la oración a la mañana y como siempre no pasó nada. Entonces dejé la oración, terminé la oración y siempre ordenaba mi cuarto. Entonces empecé a ordenar mi cuarto y cuando yo estaba ordenando mi cuarto, sentí que una gotita de sabiduría divina caía en mi corazón. Lo sentí. Y yo seguía haciendo las cosas del cuarto, pero yo ya sabía eso. Y esa gotita me dio todas las respuestas de mi vida. Todas, todas. Me sobraban respuestas de tanta luz que tenía. Y descubrí que el Verbo de Dios habitaba en mí. Y que Él es la luz del mundo. Y que estaba en mí. Y que Él es la respuesta a todas las preguntas existenciales de la vida. Y tuve tanta paz, tanto gozo que no podía estar en mí. Y tenía gusto por la oración ahora. Del disgusto al gusto. Y quería pasármelas en oración. Pasármelas en oración. No quería más que orar. Y eso sigue hasta hoy día. Esa gotita no se fue nunca. Y sigue hasta hoy día y por eso me gusta tanto estar a solas, orar. La oración. Y bueno, esa es mi experiencia. Y le prometí al Señor siempre compartirla.
siempre hablar de la sabiduría divina, siempre hablar de la luz y del sentido de la vida. Ese es mi camino, pero le voy a agregar algo más que me pasó hace poquito. Quién sabe, es muy fuerte. Me pasó algo en la Pascua pasada, que ya se los conté, creo. ¿Les conté de Agustín? ¿No? Sí, 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 de ¿no? chiquito. Pero Sí. no todos, Sí, no todos. Ah, Pero, no pero todos. contalo, Es contalo. interesante. Esta que le conté es mi experiencia de oración, que estoy tan sí, agradecido para siempre en la al chat. Señor. Entonces, en la vigilia pascual pasada, en la Pascua pasada, Semana Santa, yo celebré en una capilla que se llama Santa Clara de Asís. Entonces está el fuego de la vigilia pascual, hicimos el fuego, yo prendí como sacerdote el cirio pascual y lo tomé y fuimos caminando unos 100 metros desde una plaza, una plazoleta, hasta la capilla. Y la capilla estaba oscura porque después se prenden las luces porque Cristo resucita, ¿no? En la liturgia, ¿no? Entonces yo estaba así en la puerta, toda la iglesia oscura y la gente alrededor. Y viene un chiquito viene. Y yo veo que él me quiere hacer una pregunta. Entonces yo me agaché y era chiquito, tenía 11 años más o menos, 12 años, 11 años más o menos. Y, y me dice al oído, estoy buscando el sentido de la vida. Estoy buscando el sentido de la vida. Y yo le digo, ¿vos me decís que estás buscando el sentido de la vida? Sí, eso te digo, me dice. Le digo, ¿cómo te llamas? Agustín. Y yo le digo, yo me llamo Martín. Le digo, Agustín, cuando yo entre a la iglesia voy a hablar de cómo yo me encontré con Dios. Y hablé de lo que yo recién les conté en la iglesia. Cambié, yo dejé la homilía que había preparado, la dejé, y les conté mi camino de oración, que es encuentro con Jesús, la sabiduría de Dios que habita en nosotros. Entonces, yo conté eso en la iglesia, como se los conté a ustedes, igualito, todo le conté, todo. Y Agustín estaba sentado en el primer banco, estaba solo. Y cuando yo terminé de hablar, se paró Agustín y me dio un abrazo. Y yo le dije, Agustín, ¿entendiste? Sí, entendí, me dice. Pero Agustín, le digo, ¿seguro que entendiste? Sí, Martín, entendí, me dice. Qué bárbaro. Y se volvió a sentar. Y Y yo es tu celebré la nombre. misa lleno de paz. Entonces, cuando yo estaba celebrando la misa, veo que Agustín se para y se va caminando despacito, tranquilo, por el medio de la iglesia, se fue. Mira, Entonces, al final de la iglesia, al final de la misa, yo le pregunto a las catequistas que son amigas mías, le digo, ¿ustedes vieron ese niñito? Sí. ¿Lo conocen? No, no lo conocemos. ¿Pero no lo vieron? No, nunca lo vimos. Lo vimos ahora, que te dio un abrazo. Y, y me decían, pero ese es el chiquito. Porque yo dije, alguien me preguntó sobre el sentido de la vida. Yo empecé así la charla. Yo empecé la charla diciendo, en estos días alguien me preguntó sobre el sentido de la vida. Yo quiero decirles cómo yo encontré el sentido a la vida. Y ahí empecé a hablar. Yo no dije de Agustín. Entonces las mujeres me dicen, pero ese chiquito te hizo esa pregunta. Y la verdad que sí, les digo. Y no lo conocían. Bueno, a las 2 semanas volví a celebrar en la misa en Santa Clara y nadie lo conocía a Agustín. qué loco. Ahora, cada vez que voy les pregunto, ¿vieron a Agustín? Nadie lo vio, nadie lo conoce. Y eso, bueno, me dejó impactado porque yo dije, bueno, fue Dios que se valió de Agustín para que yo pueda abrir mi corazón, ¿no? Sin Y duda, sin duda. Si nadie lo conoce,
Y además Ay, 11 años, preguntarte por el sentido de la vida es ¿Sabés, rarísimo. sí, Telma, que cuando yo sí, hablaba con él me sentía que estaba hablando con un adulto? Por sí. ¿Puedes eso creer es que raro. Pero era el niñito Jesús que así como le preguntó a Santa Agustín lo de la Trinidad, ¿no? Ese diálogo entre Santa Agustín y el niño Jesús cómo fue? Yo no sé de, eso, Silvana, no lo sé a eso. tengo que buscarlo, en internet lo buscas, el diálogo de Santa Agustín con el niño Jesús sobre la Trinidad. Entonces había un niñito que hacía su hueco en la arena, ¿no? Y agarraba el balde y echaba el agua dentro del hueco, ¿no? Y San Agustín se acerca y le dice, pero ¿qué estás haciendo? Estoy echando el agua del mar dentro de este hueco. Entonces Santo Agustín le dice, como eso nunca lo vas a poder hacer. Y le contesta, bueno, un poco tú puedes comprender el misterio de la Trinidad Es en más tu cabeza. fácil para poner el mar en el pozo que tú puedas explicar el misterio. Sí, Porque él Y estaba yo, con ese tema, ¿no? Sí. y lo que me viene, o sea, me puedo equivocar, pero me encanta la mística, ¿no? Es el niño Jesús que te hizo la misma pregunta que tú te hacías en claro, tu inicio, el claro, sentido de la vida, exacto, ¿no? Y ha querido que lo exacto, dijeras la sabiduría de Dios. exacto. Esa era mi pregunta siempre, el sentido de la vida siempre. La misma que me hizo Agustín. Increíble, pero bien, bien como concretamente tiene que ser de Dios, porque el chico 11 años no te pregunta nunca por el sentido de la vida, menos con esa Y, frase. y que nadie lo conozca, Nadie lo No conoce. apareció más, no apareció más. Le pregunté a Estaba la que conoce, solo. Ujú. él solo, solo. Le pregunté a las catequistas, nadie lo conoce. Y las Y circunstancias, ¿no? De la oscuridad a la luz, sí, final de la Cierto. paz antes de la resurrección. verdad, sí, verdad, de la sí, oscuridad a la luz. Viene sí, y sencillo y, y te abraza y te dice, entendí Martín, te sí, nombra hombre. Y sí, nombre, sí. eso Me dice, también. entendí, Martín, como diciendo, quiero que sepas que entendí. Así, me dijo. Qué Maravilloso. fuerte, che. Qué Y se fue a fuerte. sentar, como un adulto, se fue a sentar. Qué lindo. Maravilloso. Un Increíble. regalo, un Sí, regalo. Un Duro. regalo a tu vida sacerdotal, Otro más, ¿no? otro más. Otro más, dice Martín. Sí. Yo, esa fue la vez que ahí dije, tengo que hablar de mi corazón. Y yo tenía preparada la homilía. ¿Qué importa? Hay que abrir el corazón, pensé. Va, yo tengo que abrir el corazón. Y Nunca has dejado de abrir tu corazón, por no, supuesto, esto es muy sí, profundo, gracias, pero Telma, sí, en general vos hablás de eso, vos sí, expresás lo que vivís, sí. tenés problemas. Pero en ese momento me acordé que yo le había dicho al Señor, Señor, siempre voy a hablar de esto, ¿no? Yo le dije al Señor, a que cuando tenía 27 años, cuando me encontré con Él, Mira, en esa gotita que Él me regaló, yo dije, siempre voy a dar testimonio de vos. Le dije yo, ¿no? En agradecimiento, y lo hago, lo hago. Y sí, esa pero desde entonces no lo hacías. no, sí lo hacía, sí Sí, lo hago. Ah, sí. Pero nunca había hablado así propiamente de mi camino de oración como se los conté hoy a ustedes. claro, En como una lo misa contaste nunca, ese día en la homilía. En una nunca lo había misa. hecho, en las misas nunca lo había hecho. Después Increíble. durante 2 semanas no paré de hablar de eso. Está bueno, está bueno. Y Ya, hablar Pero de sí, Agustín, Porque que es es, rarísimo lo de eh, Agustín. sí, sí. ya todos conocen a Agustín. Sí, Sí, qué O es sí, bárbaro. Agustín, cuando es el niño de Agustín, pero bueno, sí, San sí, sí, Agustín. Señor, es como el Señor, contás, Silvana, es como el contás Señor. vos. Qué Mm. Sí. fuerte.
Mira en fuertísimo. internet, porque yo te lo he contado con mis palabras, ¿no? No, yo ya lo Pero conocía, cuando lo contaste me acordé. Sí, 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 es como sí, lo contaste, sí, sí, sí. Qué va. sí. Como que ese deseo, esa oración de 4 años, Martín, ese deseo que hablabas vos del corazón, nunca paraba, ¿no? Como de repente en una invitación genuina, simple, auténtica, en el momento adecuado del gran milagro de la fe, le dijiste que sí. De acuerdo. No, Mm. fascinante. Y es Y- sin querer, ¿no? Como que al compartirlo en esa misa y no poder dejar de compartirlo, claro, claro, sigue evangelizando, ¿no? Ese testimonio fuerte de la presencia de Dios en tu vida. sí, 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 sí. Dame Agustín, justo cuando hay un Papa Agustino, qué sé yo, podemos estar buscando mil. Increíble, Sí, increíble, increíble, justo increíble, Agustín. Y desapareció, se fue. increíble. Y vos decís que la iglesia lo nombró doctor de la oración. En la Doctor de iglesia, la oración. él es doctor de la iglesia, San Agustín, y es Sí, llamado el doctor de la oración cristiana. de la oración cristiana, ¿qué tal? Justo. Y también Se llama Agustín el también, Chico y te sí, hace hablar de tu vida de oración. sí, exacto, exacto, Increíble, increíble, así fue, increíble. Eh, así fue. Hermoso. Es como si tú Precioso. hayas recibido, después de esos 4 años, una llamita, un don de sabiduría en tu corazón, de presencia, ¿no? De Dios en tu corazón, Sí, y que eso nunca se apagará, es sí, eterno. sí, porque descubrí que el verbo de Dios habita en uno, Mm. y él es el verbo de Dios. Y está en uno, ¿no? Él es la respuesta a Qué todas bonito. las hambres y Ay, sedes, no sé cómo se dice, de Dios y de la eso vida y de y la eso es impor- existencia. y eso es importantísimo para los jóvenes, Martín. Sí. Bueno, ahí no había muchos jóvenes, había más grandes. Pero bueno, esa fue mi experiencia y justo renovada acá en la Pascua con eso que les conté de Agustín, ¿no? Sí. Increíble. Después fue elegido el Papa, ¿no? Creo que sí, ¿no? León. Sí, Creo fue que después de la Pascua, Sí, el porque sí. 8 de mayo. Y murió Francisco murió el el día, lunes santo, Claro, Papa claro. Francisco Francisco. murió el lunes lunes de de Pascua. resurrección. Sí, fue después, fue después. Y ya se llamaba Agustín, sí. Como la extraño. Agustiniano. Bueno, en las próximas, Bueno, nos quedamos. Quedamos en las próximas muertos. seguimos compartiendo nuestras vidas de oración. ¿Sabes para reír, no? Escuela de Juan Diego, parece una cosa así sencillita para los simples, es el evangelio de hoy día, ¿no? De ser, Sí, de ser niños, ¿no? Pero esto que hemos vivido contigo todo, Martín, ha sido una cátedra de oración contemplativa, es una cosa, un pozo, es una fuente, sí, es una belleza en la simplicidad. sí, Ay, es una cosa, al menos eso es lo que más me impacta. sí, 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 así es. Y es tan rico como tan simple, porque yo me ponía del lado de alguien que no haya escuchado, eh, que sea la primera vez que escucha, ¿no? Sobre oración contemplativa. Y me emociona el saber que lo llevaste a una simplicidad de amor. Yo acá en un papelito chiquito que tenía empecé a escribir perseverancia, paciencia, amor, en el corazón inmaculado de María que nos lleva de la mano a Jesús. Bueno, todo eso es tan inmenso y a la vez tan simple que lo puede entender cualquier persona que no haya Sí,
Sí, escuchado antes esto, ¿no? sí, Pero hermosísimo, tan bello, y bueno, ni hablar tu experiencia que es riquísima, tanto tu experiencia de vida como la experiencia con Agustín. Y todo eso enriquece muchísimo, aunque una persona no haya escuchado nunca o haya sí. escuchado cosas sueltas, pero como una vez dijo Telma, ya somos contemplativos, ya éramos contemplativos, y antes de conocer a Soledad Mariana ya éramos contemplativos y la tenemos a la Obvio. contemplación. Solo hay que abrir el corazón. Es Claro, hermosísimo y es claro. hermoso. Gracias, Martín, muchísimas Gracias. gracias. Y Bueno, gracias a gracias a todos, porque ustedes. todos los corazones colaboran para esto. Es una belleza. Sí, Muchas sí. gracias. Bueno, hasta la próxima. Gracias, Martín, gracias a Gracias. Una Gracias. alegría. Nos vemos la próxima Tu vez. bendición, Martín. Bueno, que el Señor nos bendiga mucho y nos siga dando un corazón agradecido, como nos decía Fernando. Que Él nos bendiga siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo.